Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionado de compartir algo con ustedes. Y sí, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, digamos que hizo temblar los cimientos de muchos corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no se limiten a pensar en los dos nombres. La cosa es mucho más profunda de lo que parece. Hoy vamos a desentrañar, rompen el silencio, ruptura, la sorpresa que nadie esperaba. Vamos a sumergirnos en el drama, en los rumores, en lo que realmente sucedió, y sobre todo, en lo que podemos aprender de todo esto. Así que prepárense para un viaje emocional, porque esto es mucho más que una simple ruptura de celebridades. Antes de que empecemos, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme, siempre hay chismes y análisis interesantes en camino. Ahora sí, arranquemos. Bueno, para los que no estén muy familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos de Turquía, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air. Y como suele suceder, la química en pantalla traspasó la pantalla. Fue amor a primera vista, o eso creíamos todos. Se convirtieron en la pareja del momento, llenando las redes sociales de fotos, vídeos y momentos románticos que hacían suspirar a sus fans. Eran la pareja perfecta, el hit couple, la envidia de todos, y la inspiración para muchísimas historias de amor. Sus apariciones públicas eran un festín para los paparazzi y las redes sociales. Cada foto, cada abrazo, cada mirada, era analizada al detalle. Parecían inseparables y la idea del matrimonio e hijos flotaba en el aire. Todos esperábamos el sí, acepto. Pero, la vida, a veces, tiene otros planes. Y ahí es donde entramos en la parte de rompen el silencio. Porque, claro, en el mundo de las celebridades, las rupturas suelen ser misteriosas. A veces surgen rumores, especulaciones y comunicados ambiguos que dejan más preguntas que respuestas. Pero en este caso el silencio inicial fue ensordecedor. Los fans obviamente notaron el distanciamiento. Ya no había fotos juntos, los comentarios en las redes sociales se volvieron menos frecuentes. Empezaron a circular rumores y cada noticia alimentaba la especulación. ¿Qué pasó? ¿Hubo una discusión? ¿Una infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? La incertidumbre era palpable. Y entonces llegó la ruptura. La noticia saltó a los medios y las redes sociales explotaron. Hande y Kerem se separan, titubearon los titulares. La decepción fue generalizada. ¿Cómo pudo terminar algo tan perfecto? ¿Qué había fallado? La pregunta clave que todos nos hacíamos era ¿por qué? Lo interesante es que al principio, las fuentes cercanas a la pareja intentaron minimizar el impacto. Se habló de agendas apretadas, de prioridades diferentes, de la dificultad de mantener una relación bajo el ojo público. Pero, ¿realmente era esa la historia completa? ¿O había algo más? Y aquí es donde llegamos a la sorpresa que nadie esperaba. Porque aunque los motivos oficiales no quedaron del todo claros, empezaron a surgir otros rumores. Y como siempre el mundo de los chismes y las conjeturas se desató. Se habló de terceras personas, de inseguridades, de presiones externas. Algunas teorías eran descabelladas, otras parecían más plausibles. Pero, ¿cuál fue la verdadera sorpresa? En mi opinión, la verdadera sorpresa fue la madurez con la que ambos actores manejaron la situación, después de un tiempo. A pesar del dolor y la tristeza que seguramente sintieron, ninguno de los dos salió a lavar la ropa sucia en público. No hubo declaraciones explosivas ni acusaciones directas. Mantuvieron la calma, el respeto y la discreción, algo que en el mundo de las celebridades es bastante inusual. Con el tiempo, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande, por supuesto, sigue siendo una de las actrices más solicitadas, con nuevos proyectos y campañas publicitarias. Kerem también continuó cosechando éxitos, demostrando su talento y versatilidad. Y ahí es donde radica la verdadera lección. Porque, más allá de la tristeza de la ruptura, nos dejaron una enseñanza muy valiosa. Nos mostraron que incluso en las situaciones más dolorosas, es posible mantener la dignidad, el respeto y la discreción. Nos enseñaron que la vida sigue, que hay que seguir adelante y que al final, lo más importante es el bienestar de cada uno.
Analicemos ahora un poco más a fondo lo que pudo haber pasado, sin dejar de lado la especulación y los rumores que rodean este caso. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchas historias de amor en el ojo público, es un relato complejo, lleno de matices y, por supuesto, de mucha presión. Para entender realmente lo que pudo haber llevado a su separación, debemos considerar varios factores que, combinados, pueden arrojar luz sobre el porqué de su ruptura. *** El escenario de la fama, una doble filo ***. La fama, ese anhelo dorado que muchos persiguen, es un arma de doble filo. Para Hande y Kerem, la fama no solo les trajo reconocimiento y éxito profesional, sino también una exposición constante a la mirada pública. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, cada gesto que hacían, era analizado, diseccionado y comentado por millones de personas en todo el mundo. La presión mediática es inmensa. Los paparazzi, siempre al acecho, capturan cada momento de sus vidas, transformando la intimidad en espectáculo. Las redes sociales, con su vorágine de opiniones y juicios, amplifican cualquier rumor o especulación. En este contexto, mantener una relación sentimental se convierte en una tarea titánica. La privacidad se diluye y la pareja se ve sometida a una constante evaluación y comparación con una imagen idealizada, a menudo irreal. ***, agendas apretadas, el tiempo, un lujo escaso ***. En el mundo de la actuación, el tiempo es un bien escaso y valioso. Los rodajes suelen ser largos y demandantes, requiriendo horas de trabajo intensas, viajes constantes y una dedicación absoluta. Hande y Kerem, al ser figuras de renombre, tenían agendas repletas de proyectos, compromisos y obligaciones. Esta dinámica puede afectar negativamente a cualquier relación. La falta de tiempo para compartir, la distancia física y la imposibilidad de establecer rutinas en común generan tensiones y desgastes. La comunicación se dificulta, los espacios de intimidad se reducen y la conexión emocional se debilita. ***, la idealización, amor real o fantasía, ***. La química en pantalla entre Hande y Kerem, que conquistó los corazones de millones, también alimentó una idealización por parte del público y posiblemente de la propia pareja. El romance que vivieron en Love is in the Air creó una imagen de amor perfecto que inevitablemente ejerció una presión sobre la relación en la vida real. La idealización puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede fortalecer el vínculo al crear una fantasía romántica. Pero por otro lado, puede generar expectativas poco realistas y, en última instancia, decepciones. Es posible que detrás de la imagen perfecta, la pareja no haya encontrado la compatibilidad y la conexión emocional que se requería para sostener una relación duradera. ***, rumores y especulaciones, el veneno de la incertidumbre ***. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones se convirtieron en un elemento constante en la vida de Hande y Kerem. Las conjeturas sobre terceras personas, infidelidades o discusiones alimentaron la incertidumbre y la desconfianza. Los rumores, incluso aquellos sin fundamento, pueden minar cualquier relación. Generan inseguridades, alimentan la desconfianza y erosionan la confianza. La falta de transparencia y la imposibilidad de controlar la narrativa pública pueden exacerbar las tensiones y dificultar la resolución de conflictos. ***, incompatibilidad a largo plazo, un camino separado ***. En ocasiones, las relaciones simplemente no están destinadas a durar. A pesar del amor inicial y la conexión emocional, las personas pueden cambiar, evolucionar y desarrollar diferentes objetivos y prioridades. Es posible que Hande y Kerem, con el tiempo, hayan descubierto que sus caminos se separaban. Que sus aspiraciones profesionales, sus intereses personales y sus visiones del futuro no coincidían. En este caso, la ruptura, aunque dolorosa, podría ser la decisión más sensata y respetuosa para ambos. ***, el manejo de la crisis, un ejemplo de madurez ***. A pesar de las posibles causas de la ruptura, lo que realmente destacó en el caso de Hande y Kerem fue su manejo de la situación. En un mundo donde el drama y el escándalo suelen ser moneda corriente, ambos actores optaron por la discreción, el respeto y la madurez. En lugar de lanzar acusaciones, divulgar intimidades o alimentar la controversia, optaron por mantener el silencio y proteger su privacidad. Esta actitud, inusual en el mundo del espectáculo, demuestra una gran fortaleza emocional y un profundo respeto por ellos mismos y por su relación.
Asterisco asterisco las lecciones aprendidas, un legado de dignidad asterisco asterisco. La historia de Ander Zell y Kerem Bürsin, más allá de la tristeza de la ruptura, nos deja valiosas lecciones. Nos enseña que las relaciones, incluso las más apasionadas, son complejas y desafiantes. Nos recuerda que la fama y el éxito no garantizan la felicidad, y que la vida, a menudo, tiene otros planes. Nos muestra que es posible superar las adversidades con dignidad y respeto. Que la discreción y la madurez son cualidades valiosas, y que la felicidad personal es el objetivo más importante. Asterisco asterisco más allá de la especulación, la realidad asterisco asterisco. Es crucial entender que aunque analicemos y especulemos, solo Hande y Kerem conocen la verdad completa de su historia. Las razones de su ruptura son, en última instancia, privadas. Lo que sí podemos extraer de su experiencia es un ejemplo de cómo afrontar situaciones difíciles con elegancia y respeto. Asterisco asterisco el futuro de Hande y Kerem asterisco asterisco. Ambos actores, a pesar de la ruptura, han continuado con sus carreras con éxito. Hande sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando nuevos proyectos y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, continúa demostrando su talento y versatilidad en el mundo de la actuación. Su futuro, como siempre, estará lleno de desafíos y oportunidades. Y sin duda ambos contarán con el apoyo de sus fans, que siguen admirando su talento y su profesionalismo. Asterisco asterisco preguntas para la reflexión asterisco asterisco. Asterisco, ¿creen que la presión mediática es un factor determinante en las rupturas de las celebridades? Asterisco, ¿consideran que la idealización de las relaciones en pantalla influye en la vida real? Asterisco, ¿qué lecciones podemos aprender de la forma en que Hande y Kerem manejaron su ruptura? Asterisco, ¿creen que la discreción y el respeto son valores importantes en el mundo del espectáculo? Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. La historia de Ander Zell y Kerem Bürsin es un recordatorio de que, incluso en el mundo glamuroso de las celebridades, las relaciones pueden ser complicadas y difíciles de mantener. Nos enseña que la vida sigue, que el dolor es parte del camino, y que la resiliencia, la madurez y el respeto son cualidades esenciales para superar cualquier adversidad. Espero que este análisis les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.